Bueno, ah, gracias. El hermano Renato ha donado sangre contaminada a través de los años y ni cuenta se ha dado, ¿no? Nadie le ha dicho nada. Así que quizás, aquí sí, quizás no esté tan contaminada que digamos. No, no, sí se puede donar. Sin duda que será muy apreciado. Y no solo, repito, dinero, sino, no solo sangre, sino también alguna ayuda monetaria, porque la situación es un poquito complicada, ¿no? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Sí, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10. ¿Cuánto quiere Dios la salvación de los hombres? Bueno, mucho. Sí. ¿Y cuánto creen ustedes que quiere Dios la salvación de las mujeres? Depende a quién le pregunte. No, 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 no. Sin duda que Dios desea la salvación de todo hombre, de toda mujer, ¿verdad? Dios quiere la salvación de todos. Por ejemplo, si alguno de ustedes me puede repetir en voz alta, pero no tan alta tampoco, Juan 3:16 de memoria, ¿alguien se acuerda? Ustedes en casa también, hermanos, lo pueden hacer, si lo tienen a bien. Alguno de ustedes que pueda hacerlo en voz alta. Juan 3:16. No, no, todo con comas y puntos y comas, si es que lo quiere. ¿Hay alguien? Yo les ayudo, ¿sí? Juan 3:16. Mm, ya. ¿Alguien en casa? Yo, pastor, Adelante, hermana. ese versículo es el primero que me aprendí. A ver, Porque pero lo haces por partes para poder yo repetirlo en voz alta. Dale, dale. ya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Porque de dado a tal su manera, Hijo unigénito. porque de tal manera amó Dios al mundo Amó que ha Dios dado a su Hijo ha unigénito. dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree Ahí nada más, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. ¿Sí? Yo lo he repetido para poder corregirle a la hermana, porque no lo estaba haciendo muy no, 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 es muy bien, hermana, gracias. Eh, Cierto, Él quiere la salvación de todo el mundo. O sea, Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, ¿sí? Y entiéndase que con ello, no solo muchas veces podemos hablar de solo la humanidad, sino de querer restaurar absolutamente todo este globo terráqueo también en el que vivimos, y lo va a hacer cuando Jesús venga, ¿no? Por los suyos. Se nos dice que las cosas van a ser distintas también, ¿no? Así que sí, Él quiere la salvación de todos, pero ¿de quién ya depende la salvación? Bueno, en realidad depende de la fe de aquellos que estamos en este lado, ¿no? Del embrollo, que somos pecadores y Dios ya nos proveyó de absolutamente todo aquello que nosotros necesitamos con el propósito de que nosotros pudiésemos, ¿sí?, creer en Él. El problema está en que nosotros no queremos escuchar a Dios. El problema está en que nosotros deseamos cosas distintas. Y claro, la gente, y podemos decir, y a mí también me ha pasado, ¿no? Nos excusamos, sí, pero yo no lo sabía. No, no, entiéndase que aquel que convence de pecado no es el hombre en sí, es Dios, ¿sí? Si uno no es convencido por Dios de su pecado, ese uno nunca va a entender que es pecador. O sea, no se trata de cuán atentos estemos, cuán intelectuales somos, no, no se trata de, sino en verdad se trata de llegar a escuchar a Dios y decirle, sí, Señor, entiendo. ¿Sí? Eso es lo que es la salvación, en realidad. El Señor Jesús habló, ¿no? Y dijo que cuando el Espíritu venga, el Consolador venga, Él es quien va a convencer al mundo de pecado, ¿sí?
sea, no que yo sea, por ejemplo, el que convence, no, no, yo simplemente aquellos que podemos compartir el mensaje, somos instrumentos de Dios para compartir el mensaje y es Dios quien convence al pecador. De lo contrario, no hay forma en que el hombre pueda darse cuenta de su pecado. Por ejemplo, es como decir, ¿no? El chancho, el puerco, el llamado cochino, ¿no? Eh, él no se da cuenta que está sucio, ¿no? O sea, no se da cuenta que vive en el lodo, ¿no? O sea, lo sacas, lo bañas y ¿qué va a hacer? Ay, mira, estoy limpiecito, ya no quiero ya ensuciarme. No, va a ir de nuevo a su hábitat, ¿correcto? Entonces, entonces nosotros también no nos damos cuenta de nuestro pecado, sino hasta cuando el Espíritu de Dios nos hace comprender, tú ya fuiste. No, no tanto así, no, no, pero sí, o sea, tú tienes esa oportunidad de llegar a ser salvo. Y aún con los más difíciles, sí, me acuerdo que les he compartido esto en ese tiempo que salió el gringacho, ¿no? Acá el delincuente, ¿no? Chiquillo, matando gente. Y una señora casualmente me preguntó, ¿no? ¿Crees que tenga perdón de Dios? Y ella misma respondió, ¿no? O sea, ella me preguntó, ¿crees que tendrá perdón de Dios? Y yo ya iba pues a... Y ella misma se respondió, sí, ok. Y me dijo, yo creo que ya no. ¿Ya qué perdón va a tener si ha matado despiadadamente a gente, ¿no? Y algunos pues pensamos que sí, ¿no? Porque claro, nosotros medimos la justicia en base a lo que nosotros consideramos es correcto o no lo es. Pero Dios en su misericordia, Él sabe que en realidad ninguno de nosotros podemos ser salvos. Si todos estamos, si bien es cierto, quizás con diferencias de, no, pues una cosa es ser delincuente y otra cosa es ser una persona tranquila. Pero todos estamos dentro del mismo costal, todos somos pecadores. ¿Sí? Y Dios en ese sentido no es que simplemente diga, yo no quiero embarrarme, no, no, no se trata, no puede, porque Él es puro, Él es santo, Él es limpio, ¿sí? Por eso es que a través de Jesús ha brindado los medios con el propósito de que en Él y solo en Él, que es santo, que es puro, que es perfecto, podamos nosotros tener salvación. ¿Cuándo fue que llevamos el frigidero? ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer, ¿no? Sí, antes de ayer. Claro, antes de ayer. Fuimos a llevar un frigidero aquí a la Hermelinda, que lo iban a llevar a la sierra, y el taxista, en un rato estuvimos juntos, y no sé, él comenzó a hablar de Dios, ah, y, y bueno, él decía pues felizmente que por la misericordia de Dios ya todos somos sus hijos desde que nacimos, digo, ¿no? Desde que nacimos de acá. Y dije, pero entiendo de que todos somos pecadores, ¿no? Y más bien Dios proveyó en Jesús del puente para nosotros poder llegar a Él. Y dijo, cierto, cierto, ¿no? Pero ya a veces queda ahí nada más, ¿no? Y no que yo tampoco quería discutir ni nada de eso con Él, pero cuando se tiene la oportunidad de ayudar, ¿no? Hay oportunidades en que mejor quedarse callado, pero entendamos que es Jesús. Y en el capítulo 10 sí, Pablo recuerde tanto en los primeros capítulos como en el capítulo 9 habla, ¿no? De Israel. No es que Dios escogió a Israel y le dijo, Israel, tú vas a ser salvo para siempre. No, no es así. Porque a veces se piensa, en el Antiguo Testamento solo Israel era salvo. No, no, no. Siempre ha sido la salvación para todos. Israel sí fue elegido con el propósito de poder ser el instrumento divino para ayudar a que otros conozcan de Dios, pero lamentablemente se equivocaron. ¿Y se equivocaron de qué manera? Al punto de que ellos pensaban, oye, pues si ya somos ya nosotros pueblos de Dios, no importa, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y Dios le dice, no, no, no se trata todo es asunto de fe, ¿sí? Es por fe. Por eso es que ya entrando al capítulo número 10 dice, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y esto ya lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Él tenía esa convicción de que su pueblo pudiese conocer a Dios. Ojalá nosotros también pudiésemos tener esa convicción, ¿sí? De que nuestro pueblo
conozca a Dios. ¿Sí? Eh, y bueno, por último, no solo nuestro pueblo, sino donde Dios nos ponga, ¿no? Que podamos nosotros ser instrumentos de Dios. Y luego dice en el versículo 2 algo que me parece muy, muy importante. Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. O sea, ¿quieren ellos de Dios? Sí, sí quieren ellos de Dios. ¿Sí? Los israelitas querían de Dios. Sí, sí querían de Dios. El problema estaba en que querían de Dios, pero a su manera. ¿Sí? Hoy en día esto no ha cambiado entre nosotros. O sea, queremos de Dios, pero también a nuestra manera. Al punto que dice acá al final del versículo 2, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia acá es traducción de una palabra que expresa conocimiento exacto, conocimiento detallado, conocimiento en este sentido ya está casi perfecto, podríamos decir, pero obviamente no conocimiento en general, sino recuerde el tema que estamos hablando del tema de salvación. O sea, Dios sí le dio a Israel todas las facilidades para que Israel pueda entender la salvación. Pero Israel decidió, no, no, pero yo voy a creer en mi manera. Hoy en día también, entiendas así, en nuestras culturas, y cierto, hay culturas en las cuales quizás no había sido así, y hemos hablado cuántas veces de, de Perú, ¿no? Antes de que vengan los españoles o cuando venían los españoles, o sea, tenían chance ellos de conocer a Dios, y definitivamente sí, el cómo no lo sé, honestamente no lo sé, el cómo no, pero lo que sí sé es lo siguiente, que Dios es lleno de misericordia y Dios va a hacer todo aquello que Él entiende es lo correcto para que la gente pueda llegar a conocer de Él. Dios lo va a hacer, ¿sí? Y por eso es que también nosotros escuchamos, ¿no? De los huiracochas creo, ¿no? Huiracochas, de en otros lugares el espíritu, ¿no? Perdón. El Inti, pero el Inti era distinto, porque el Inti era visible, pero había uno que ellos llamaban uno superior, que todo depende de él, ¿no? Y que no podían, en realidad, no podían nombrar a Yapaé también acá, ¿cierto? ¿No? Entonces, o sea, Dios siempre se manifestó, no que Dios se ha manifestado a través de las deidades falsas, ¿sí? Sino más bien en ellas Dios ha hecho entender a la gente, oye, no necesito creer en esto, ¿eh? Porque es cierto. Ah, por ejemplo, cuántas veces hemos visto, ¿no? Que los Baales, ¿no? De pronto tirados en el suelo, ¿no? Pero nosotros somos los que queremos agarrarnos de algo. Entonces, Dios desea que nosotros estemos ávidos, dispuestos a escuchar su palabra. Y claro, lamentablemente, pues cuando vinieron los españoles, simplemente los quisieron bautizar a los incas y te ponemos, qué sé yo, Juan, te ponemos nombres cristianos y ya con el bautizo, hasta ellos mismos dicen, ya eres un cristiano. Ni siquiera los españoles quizás eran tan cristianos como ellos pensaban, porque creían, repito, a su manera. ¿Sí? Es más, creían que podían hasta imponer ¿no? la fe. Y si alguien cree que se debe imponer la fe, es porque posiblemente ese alguien no está manejando la fe correctamente, ¿no ve usted? Porque la Biblia nos enseña que es un tema de fe. Y luego dice en el versículo 13, si tiene alguna pregunta, por favor, hágala, ¿sí? O algo que quiera agregar. Levantaste la mano, hermana Melinda. ¿Levantaste la mano? No. Ok. Dice en el versículo número 2, repito, ¿no? En este pasaje de, en el versículo 2, ¿no? Se habla de conforme a ciencia. Y aquí tengo un versículo que quisiera compartir con ustedes en el capítulo número 7, ¿sí? En el capítulo número 7 de Mateo, perdón. Mateo capítulo número 7, versículos 21. Sí, Mateo 7, versículos 21 al 23. Eh, Cuando dice, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21.
¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, era gente religiosa, ¿sí? Y quizás, por lo que dice acá, hasta celosa de Dios, si se dan cuenta. Pero no se trata del celo, sino se trata... y no es que, repito, no es que Dios ya dijo, no, no es mi palabra o nada. No, 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 no se trata de ello. Entienda que todo lo que Dios hace lo hace dentro de su justicia, dentro de su amor, dentro de su misericordia. Si lo dice esto es así, es porque no hay otra forma. Sí, por lo menos en lo que se refiere a salvación. O sea, no hay otra forma. Quizás en otras cosas puede, no lo sé, pero no, o sea, no, no es que Dios, que es eso, que Dios ya tanto detalle. No, no es. O sea, es lo único. ¿Sí? Repito, estas personas que hasta milagros hacían. ¿Sí? Y según ellos, en el nombre de Dios. Obviamente no pasaba eso, pero era lo que ellos hacían. Y más bien, no, lo que dice en el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no, nunca hubo ese vínculo, ¿no? Nunca hubo esa adopción de padre hacia los hijos o de los hijos con los padres. Nunca hubo tal cosa. ¿Por qué razón? Porque era más en base a lo que uno quería creer. ¿Sí? Entonces, ya regresando a Romanos, entonces ya nos damos cuenta de, oye, es cierto, no se trata de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tenía problemas cuando comencé a escuchar la palabra, ¿no? Me decían, oye, tú eres pecador porque Adán y Eva pecaron. Y yo decía, pero yo qué culpa tengo que ellos hayan pecado, ¿no? Yo porque tengo que pagar con los platos rotos de otros, ¿no? En ese entonces decían, porque tengo que pagar el pato, ¿no? Decíamos, ¿no? Ah, pero era lo que, por más que yo pudiese argumentar, por más que quisiera decir, no, pero no tiene una excusa, estoy tratando de cuestionar la justicia de Dios que me dice, eres pecador, ¿sí? Me dejo entender, que me dice, y sí tiene sentido en realidad, sí, de que nosotros carguemos con la culpa de Adán y Eva, porque o sea, él entiende, él es el responsable de toda la creación que venía detrás de, ¿sí? Y todo eso nos lo pasó a nosotros, ¿sí? O sea, todo ese pecado en él, ¿sí? Al nosotros nacer de él, ¿sí? También viene, no sé si se puede decir, está en nuestros genes, no lo sé, es mucho para mí, sí, pero es lo que es. ¿Sí? Por eso es que, y viene a través del Padre, ¿no? A través del Papá, ¿sí? Por eso es que Jesús no nació con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque Jesús nació no de un Padre humano, sino celestial. Pero sí no quiere decir con esto que las mujeres son más limpias que los hombres. No, pueden ser más sucias quizás, o sea, moralmente hablando. No se me malda, no se me malda. Moralmente hablando, pero la responsabilidad pasa a través de los hombres, si me dejo entender. ¿Ok? Entonces, regresamos, decía, a Romanos, y hermanos, nuevamente, si tienen preguntas, ¿sí? Dice, bueno, antes de seguir, yo me acuerdo que cuando estábamos durante pandemia, ¿se acuerdan ustedes que hicimos, no sé, fue por fiestas patrias, dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Cada quien en lo suyo, ¿no? Hicimos fotos, pequeños videos. A Renato no le invitamos a esa ocasión. No, 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 no lo sé. Pero sí, no, sí, sí, salvo que no hayas prestado atención. Pero bueno, no fotos, video. Me acuerdo que hasta Don Hoshi vino con su polito y se tomó su foto de Perú porque no sabía tomar foto. Pero bueno, y me acuerdo que hicimos con hermana un video como si estuviésemos viendo el partido de fútbol, ¿no? Y estábamos así pues todo entusiasmados, ¿no? Pero la idea era esto, ¿no? La idea detrás de esto es, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Perú, ¿no? No solo es que podamos decir, "Perú", sino para salvar.
Y en verdad que deberíamos nosotros tener ese. A veces no lo tenemos ni por nuestra propia familia. A mí no me refiero a la cercana. A veces quizás sí a la cercana, pero sí, ¿no? Entonces, eh, seamos nosotros instrumentos de Dios. Versículo número 3 dice, porque ignorando, o sea, no. Y esta palabra ignorar no es que nunca han tenido oportunidad de entender. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios no les dijo a Israel, oye, cabezas duras o duros de servir? ¿Cuándo van a hacerme caso? ¿No? ¿No? ¿Cuántas veces Dios no le dijo eso a Israel? Pero Israel le escuchaba. Es más, Israel en ocasiones dijo a los profetas, no te vamos a escuchar. O sea, no te vamos a hacer caso, ¿no? Ya deja de estar profetizando, ¿no? Entonces, dice, porque ignorando la justicia de Dios. Y lo mismo también, ¿no? En el capítulo número 1, se nos habla, nosotros vamos a ir al capítulo número 1 de Romanos. En el capítulo número 1, ¿sí? eh, a partir del versículo número, ¿qué número? Díganme un número. Vamos con el versículo 18, ¿sí? Porque dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A Dios siempre se manifiesta, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí está hablando, dirigiéndose mucho más a los sabios, ¿no? A los griegos, a los filósofos, ¿no? En el versículo 22, por ejemplo, dice, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Honestamente, sí, lo que yo creo, y lo voy a decir en base simplemente a lo que la Biblia enseña, no que yo he hecho un estudio, no, para nada, que en ese sentido quizás el más ignorante de todos, pero pienso que los científicos de hoy en día, ellos tienen una idea de, aquí hay alguien más, aquí hay alguien más, pero están metidos en esto, estamos metidos en ese mundo que vamos a demostrar, ¿no? Porque uno llega a creer muchas veces su propia mentira, ¿sí? A nosotros nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Usted quizás, no, a mí no. Usted llega a ser creyente de su propia mentira. Y les di un ejemplo, me acuerdo en una ocasión que cuando jugaba fútbol, ¿no? Eh, alguien levantó la pierna y yo metí la cabeza y hice la magia como que me había pateado, ¿no? Y me tiré al suelo, ¿no? Pues me expulsaron a él, ¿no? Y yo seguí en el suelo, pues, ¿no? Y el árbitro, ya, te digo, no es para tanto. Y yo me paré y, oye, pero si me has pateado, pues yo sé que yo estaba como que creyendo lo que yo sabía era una mentira, ¿no? Y también me expulsaron. Ya, me votaron también por vivo, no por mentiroso, sino por vivo. Muchas veces llegamos a creer simplemente aquello que nosotros entendemos, esto no es del todo correcto, del todo claro, ¿no? Hay algo que falta todavía aquí, y entiéndase, según Dios, según Dios, o sea, no hay excusa. Pero según Dios, no hay excusa, no hay forma, ¿sí? Y claro, se dice, la verdad que no sabría probarlo y por eso muy poco uso, ¿no? Se dice, ¿no? Que cuando científicos mueren, por lo general piden perdón a Dios. Ojalá que sea así, pero no, yo no sé de la ciencia cierta si eso es así. Nos agradaría que fuese así, ¿no? Y todavía probaría nuestro pensar, pero no podía yo ir hasta allá o hasta esa situación. Pero lo que sí entiendo es, no hay excusa, ¿sí? No hay excusa. Entonces, ignoramos mucho en alguna forma porque simplemente queremos. ¿Sí? Ahora, que haya culturas, repito, que todavía el Evangelio no llega, sí lo entiendo, pero insisto, dejemos que Dios se encargue de ello, porque a veces no se nos echan, pero a ver, ¿cómo ustedes que todo lo saben, que todo es Jesús, que todo es la Biblia?
No, nosotros nos quedamos cortos, parece nuestro Dios, parece Jesús, pero sabemos que sí, Él es capaz, Él es suficiente. ¿Ok? Y como no tenemos respuesta, se nos desacredita, ¿verdad? Pero no, no hay excusa, no hay excusa. Entonces, ignorando la justicia de Dios, ¿no? O sea, aquello que es conforme a Dios, aquello que Dios solo puede aceptar, ¿sí? Y procurando más bien establecer la suya propia. ¿Quién es el que, quién es el que piensa en este mundo cómo se debe, o quién es el que sabe en este mundo cómo debemos vivir? No sé, entre los seres humanos. Debo decir la respuesta. Todos, todos pensamos, no, yo, y estamos en la, sí, así, no, yo sé lo que es mejor, yo sé cómo debe ser, sí, y lo que pasa es que es establecer nuestra propia justicia, dicho sea de paso. Esto es una expresión de la maldad en nosotros. O sea, la Biblia nos dice, ¿no? Por ejemplo, Jesús cuando habló, ¿no? De si vosotros, ¿no? Siendo malos, le dais de comer a vuestros hijos, ¿no? O sea, esa era nuestra naturaleza mala. Y esa, si es que no me equivoco, es esa palabra, porque hay dos palabras malas. Pero esa, una de nuestra naturaleza es querer que el resto piense como yo y actúe como yo. O sea, eso es parte de nuestra maldad. Y eso es lo que está mencionando acá, procurando, ¿qué cosa? Establecer la suya propia. Que cree que uno cuando quiere establecer su propia justicia está pensando simplemente en uno o que el resto también piense como es ambos. O sea, queremos que todos vean las cosas como uno, que todos piensen como uno, ¿sí? Queremos ello en el fondo. ¿Sí? Cuando la idea es que ojalá entendamos es en el Señor y por tanto, o en el Señor que debemos vivir. Por tanto, dice al final, no se han sujetado a la justicia. Grande es nuestro Dios. Ahí nos vamos a detener. Grande es nuestro Dios, maravilloso nuestro Dios. Y sin duda que necesitamos más de Él, porque Él no es malo. O sea, si Él quiere que nosotros seamos como Él, no porque Él es, no desde eso porque Él es malo, también quiere que nosotros seamos, sino porque Él sabe lo que dice. Sí, Él es justo. ¿Alguna pregunta, hermano, hermano? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. ¿Ah? Demonios, de la ciencia versus la religión, ¿Ya? pero en este caso por la iglesia Claro, católica. claro. Y hemos como busca toda la historia. La cuestión es que explica, o en una parte le dice, la ciencia estuvo hecha en un principio para ver a través de todo lo que fuimos conociendo de la creación, ver a Dios, Claro, claro. y le dice hasta que empezaron a matarlos, que trataban de investigar, Es decir, y ahí es donde se voltea y se crea la enemistad, y dice, ahora hay muchos que saben que claro, existe alguien más, o sea, que existe un Dios, claro. pero no lo van a aceptar porque la enemistad ya está Sí, y es porque nadie más, no, como Romeo y Julieta, de los amigos, o sea, no hay forma de que se unan y claro. manténganse separados. Entonces, según hermana Camila está haciendo un comentario de un libro que leyó Ángeles y Demonios, y si quiere saber algo de ello, tiene que leer el libro. Sí, básicamente. Gracias, hermano. Bueno, vamos entonces a despedirnos. ¿Alguna petición, hermanos en casa, de parte de ustedes? ¿Alguien? Nuevamente nuestras oraciones por este joven Cristian, de su familia de la Iglesia de la Perla. Hermana Giovanna, creo que ibas a decir algo o no me acuerdo saber de tu pantalla. Eh, Fui yo, pastor, o no sé si soy Ay, yo. Joel, dale, dale.